Muy buenas tardes para todos. Son las 5:50 hora Bogotá, es decir, 6:50 hora Nueva York. Como es usual desde Finanzas Trading y en asociación con Square Financial, vamos a hacer nuestra apertura semanal de mercados. El objetivo de esta sesión es ampliar un poco la vista y recordar lo que pasó la semana pasada y en vista de eso tener en cuenta lo que vaya a poder pasar en esta semana que pueda impactar nuestras operaciones de inversión. Bueno, inicialmente quiero recordar lo que sucedió en Europa, bastantes positivos en cuanto a la economía europea, definitivamente conforme va avanzando la vacunación y conforme se van abriendo las economías cada vez más en los diferentes países que conforman la zona europea, pues definitivamente comenzamos a ver niveles de crecimiento cada vez más importantes. En esta oportunidad observamos dos datos muy importantes. El dato más importante es el de servicios, el que es el que más pesa para los países los países más importantes, más desarrollados, que se ubicó en 55,2 contra el dato anterior de 50,02, y el PM industrial, que pesa menos, pero igual es importante, que se ubicó en 62,1 contra el dato anterior de 60,5. Ahora, estamos observando niveles de crecimiento realmente importantes. Sin embargo, lo que hay que vigilar es la inflación en Europa. ¿Por qué? Porque la inflación ya se ubicó en el 2%. Y recordemos que ese nivel de inflación en 2% es esa cuota máxima, es ese nivel por así decirlo, de toleración al cual usualmente el Banco Central Europeo quiere llegar. Entonces, nosotros nos comenzamos digamos que a preguntar qué pasaría con la compra de activos financieros o la compra o lo que son las políticas monetarias no convencionales eh, para, para la zona europea. Entonces, ¿cuál es y por qué es importante digamos que este argumento? Si se reduce la compra de bonos porque consideran que la inflación está en unos niveles importantes y que el Banco Central Europeo con sus políticas monetarias expansivas no convencionales lo que está haciendo es inyectándole a la economía precios más altos, entonces lo que se haría es la reducción de la compra de bonos. Y la reducción de compra de bonos no es más que otra cosa que darle menos dinero al mercado financiero y por lo tanto reducir la capacidad que tiene el banco, perdón, el mercado financiero de comprar y por lo tanto la disminución de ese positivismo en el mercado. Entonces, por esto es que la inflación es tan importante. Y otro dato muy importante que nos refleja eso son los costos de producción, que se ubicaron en 7,6 contra el dato anterior de 4,3, que si se fijan en esta diapositiva, básicamente es un crecimiento exagerado en un periodo de tiempo tan corto. De hecho, si se fijan aquí, el crecimiento que ha tenido ha sido casi vertical. Eh, Mientras que si lo comparamos con el 2008, que teníamos 7,9, pues tenemos niveles muy similares. Entonces hay que tener esto en cuenta, estos niveles tan altos de crecimiento en los índices de productor y en periodos tan cortos. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, ¿qué es lo que sucedió? Como recordarán, el dato que se tenía y al cual se le estaba haciendo seguimiento era el dato de empleo no agrícola. Se esperaban unos 660,000 creación de empleos creados y se tuvo un dato de 559,000. Entonces, bastante por debajo, casi 100,000 por debajo. Y la cosa es que este dato de empleo no agrícola es muy importante y ha sido muy decepcionante durante las últimas semanas. Y durante las últimas veces que ha publicado, si se dan cuenta, el dato pues se ubica en niveles, digamos que similares a los de prepandemia, pero se esperaría que con los niveles de crecimiento tan exagerados que hemos observado en los datos macroeconómicos de Estados Unidos, pues lo que esperaríamos en teoría son niveles muy altos de empleo, pero no está siendo así. Entonces, ¿qué nos está hablando eso? De que aún falta un poco de tiempo para estar observando una coherencia entre los datos económicos y los datos de empleo. El sector, digamos que los datos de empleo no son tan inmediatos como los datos económicos. Ahora, si nos fijamos en la tasa de desempleo, se ubicó en 5,8 y el anterior fue de 6,1. Entonces uno podría pensar que esto es un dato positivo, pero la verdad
es que muchos analistas, y también la FEP está de acuerdo con eso, este dato de desempleo, perdón, no está reflejando realmente lo que está pasando en la economía. Y en lo personal, una de las mayores críticas que hago y uno de los mayores comentarios que hago en este dato es que hay muchas personas en Estados Unidos que están dejando de buscar empleo simplemente porque tienen un apoyo de parte del gobierno muy importante, sino como es, como lo sabemos, en Estados Unidos se le está enviando directamente cheques a las personas y con esos cheques las personas tienen más rápido, muchísima más liquidez y por lo tanto muchísima más facilidad para comprar y para mantenerse en, digamos que la economía a flote. Ahora, la solicitud por beneficios de desempleo, este dato sí es bastante positivo en cuanto a esto de empleo que estamos hablando, y es que cada vez se ubica en niveles más bajos. Se ubicó el último dato similar a los 400.000 y recordemos que en promedios el dato se ubica entre 200.000 en niveles antes de la pandemia. Entonces, llegando a este nivel, ahí ya estaríamos hablando de una perspectiva cada vez más positiva para los datos de empleo que se esperaría que se reflejen tanto en la tasa de desempleo como en la creación de empleos no agrícolas. Entonces, este es el pero que hay que tener en cuenta, el empleo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya la FED dijo que claro que es momento de hablar de las políticas monetarias no expansivas, como lo estábamos hablando para Europa, es decir, si hay una reducción de esas ayudas al mercado, es momento de hacerlo, es como la posición de varios de los analistas de la FED, pero lo importante es observar niveles de empleo pues cada vez mejores. Entonces, por eso es que los datos de desempleo son tan positivos y por eso es que el mercado sufre demasiada volatilidad durante estas jornadas cuando se revelan estos datos. Ahora, en cuanto a los índices pagados, específicamente en el sector de servicios, estamos en máximos, nos ubicamos en 80.6 contra el dato anterior de 76.8, creo que aquí está. Entonces, si se fijan, son niveles que incluso no se veían desde hace ya unos 3 o 4 años. Entonces, realmente estamos hablando de niveles preocupantes en cuanto a índices de precios. Y aquí es cuando uno comienza a pensar y a contraargumentar a la FEP, porque la FEP se ha parado en la postura de que la inflación es transitoria, pero pues transitoria con estos índices de precios pagados, transitoria podría ser cualquier cosa. Transitoria podrían ser un mes, perdón, 6 meses, podrían ser incluso años. Entonces ahí es cuando uno comienza a dudar acerca del comentario de la FED de que la inflación no hay que tenerle algún tipo de tratamiento en este momento. Por otra parte, aunque en general, digamos que en cuanto a empleo y en cuanto a inflación, el panorama en Estados Unidos es un poco negativo, seguimos teniendo datos muy importantes de crecimiento económico. Si se dan cuenta, el ICM industrial se ubicó en 61.2 contra el dato anterior de 60.7. Entonces, bastante positivo, seguimos presentando crecimiento económico y recuperación económica para Estados Unidos. Ahora, por otra parte, que hay que tener en cuenta para esta semana, todo lo que se vaya a hablar en cuanto a reforma fiscal y al paquete de infraestructura. Recordemos que Joe Biden, una de las grandes apuestas del inicio de su campaña, es iniciar con un paquete de infraestructura de un mejoramiento de la infraestructura en Estados Unidos a una escala gigantesca y por lo tanto también va a necesitar unos recursos muy grandes que se van a extraer de parte de la modificación de tasas impositivas. Entonces, esto por eso es tan importante y sobre todo hay que tener en cuenta y los datos específicamente o todo lo que gira en torno a, a las reformas fiscales es bien importante y afecta mucho al mercado porque una de las cosas que más ha retumbado o que más le ha inyectado volatilidad en sesiones anteriores es la modificación el impuesto a las ganancias de capital, que básicamente son las ganancias que se extraen de los mercados financieros. Em, Aquí solamente tengo unos datos que es básicamente lo que ya les mencioné, no hay mucho que agregar, pero si lo quieren consultar, pues está perfecto para que lo vean en la gráfica y lo tengan en su cabeza. También el dato de desempleo y por otra parte el índice de precios pagados, que creo que es uno de los más relevantes. Ahora, en cuanto a qué fue lo que pasó en el mercado la semana pasada, así una mirada muy, muy rápida. Entender que en general el mercado de renta variable se situó en positivo, pero hasta que vimos unas caídas importantes el día jueves.
el general del mercado está en positivo. em, por supuesto, las variaciones negativas no fueron tan negativas. El que más perdió fue el índice español, el IBEX, y después teníamos al japonés, por ejemplo, que caían un 0,38. Entonces son caídas no tan importantes, mientras que las apreciaciones, por ejemplo, en índices de emergentes como el brasileño y el ruso, fueron realmente altos. En cuanto a Forex, que es lo que vimos la semana pasada, el euro, la libra y el dólar americano no tienen una clara, eh, digamos, un claro camino, estuvieron en un terreno máximo de pérdidas y ganancias, mientras que el neozelandés fue uno de los que más perdió en la semana pasada, y en contrariedad a eso, el yen japonés, el dólar australiano y el rand sudafricano fueron de los que más se apreciaron y a los que más hay que tenerle hacerle un seguimiento, sobre todo al rancio africano, que ya hoy a lo largo de la jornada, como pueden observar en el análisis de cierre de mercado que ya está en nuestro canal, eh, que es el video anterior a este, lo que observamos es que ya tenemos caídas para el rand sudafricano. Entonces, este es el panorama a inicios de semana. Igual desde Finanzas Trading les hacemos la invitación primero para que continúen haciéndole el seguimiento al mercado por medio de los videos que se suben al canal en cuanto específicamente de apertura de mercado y de cierre de mercado, y también para que hagan sus operaciones a través del portal aliado Square Financial y que estén muy pendientes de las oportunidades de inversión que se producen diariamente de parte de nuestros analistas. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana.